Y ahora sí, vamos a invitar a quienes nos van a acompañar como panelistas y por supuesto también como moderador. Recibimos al ingeniero Jorge Coll Calderón, él es consultor internacional, lo recibimos con un cálido aplauso, por favor, nuestro panelista. Al doctor Jaime Luyo Wong, él es consultor en energía, lo recibimos también con un cálido aplauso. Él nos está acompañando el día de hoy, por lo cual, para quienes no lo conocen, el doctor Jaime Luyo es graduado con distinción unánime por la Universidad Nacional de Ingeniería, Master of Science in Electrical Engineering por Estados Unidos, doctor en Economía de la Universidad Nacional de San Marcos, ha recibido varios premios, también ha escrito diversos libros y actualmente es coordinador académico y profesor del doctorado en Ciencias, Convención en Energética de la FIM UNI. También invitamos al ingeniero Fernando Villarán de la Puente, exministro de Trabajo, nos acompaña también como panelista. En unos minutos más también, aquí está, ya se encuentra con nosotros, la ingeniera María Eugenia Nieva Musurrieta, en su carácter de presidenta del capítulo de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, y nos acompaña como moderador el ingeniero Isaías Quevedo. Por favor, lo recibimos también con un cálido aplauso. A todos ya los conocen, los hemos presentado el día de ayer. Vamos a recordar que tenemos la intervención de cada candidato o representante de partido de 25 minutos, que les pedimos por favor que se ciñan al tiempo porque tenemos una agenda bien extensa el día de hoy para poder escuchar todas las propuestas de los partidos. Luego tendremos una intervención también de nuestros panelistas en cada uno de los ejes temáticos de 5 minutos cada una, sin derecho a réplica, solamente la propuesta o algún aporte que deseen realizar o alguna pregunta, y unos 5 minutos finales de intervención del candidato o representante. Sabemos que en 5 minutos tal vez 4 preguntas o 4 propuestas no pueden ser respondidos, pero tal vez tomar en cuenta la que crean más importante o más sobresaliente para el momento, responderla, y lo otro que quede para el grupo, para lo que es el partido y tratar de mejorarlo. Ahora sí, vamos a presentar a nuestro primer representante. Se trata del partido Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Recibimos al economista Pedro Andrés Toribio Franque Balibé. Lo recibimos, por favor, con un cálido aplauso. El economista Pedro Andrés Toribio Franque es economista, investigador y consultor experto en pobreza y políticas sociales. Magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú también. Ha sido profesor de posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en la Universidad San Martín de Porres. Director ejecutivo de Foncodes en 2001. Se ha desempeñado como economista senior en Desarrollo Humano de la División Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela del Banco Mundial en 2003. Ha sido gerente general de salud en el año 2011, presidente del Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, Municipalidad Metropolitana de Lima, también en 2011, y cuenta con más de un centenar de artículos publicados en periódicos y revistas de circulación nacional. Damas y caballeros, antes de cederle la palabra, por favor tengan a bien mantener los teléfonos móviles en modo silencio vibrador dentro de la sala y durante las intervenciones a modo de respeto para cada uno de los expositores. Ahora sí, entonces, recibimos con un cálido aplauso al señor Pedro Andrés Toribio Franque Balibé. Muy buenas tardes. Un agradecimiento especial al Colegio de Ingenieros del Perú, de parte del Frente Amplio, por esta invitación a presentar nuestras ideas. Personalmente, estudié 4 años de Ingeniería Mecánica, así que me siento un poquitín ingeniero, digamos, ¿no es cierto? Ya luego decidí que la ingeniería no era lo mío, pero, digamos, una cierta tradición familiar me hizo estudiar varios años Ingeniería Mecánica, recordado ahora con Fernando como ingeniero Eduardo Ismo, que fue de mi promoción, ¿no? Bueno,
La idea fundamental de esta exposición que yo tengo es hablar sobre el tema de crecimiento económico y tratar de ubicar los temas fundamentales, los 4 ejes que se nos han planteado comunicar. Y déjenme comenzar por la idea grande, la idea principal. Y la idea principal es esta. Del 2004 más o menos al 2012, el Perú tuvo un periodo de crecimiento económico muy grande. De hecho, uno de los más grandes o posiblemente el más grande de nuestra historia. Si uno ve las cifras macroeconómicas, no hemos tenido en la historia económica con mayor registro de los años 50 ningún periodo con tanto crecimiento económico para esos años. Pero la idea importante, no es muy buena noticia, lo siento, pero es la verdad, es ese crecimiento se acabó. Tal como estaba, se acabó. Crecimos inusualmente rápido porque el mundo pasó por una coyuntura muy especial. Los precios de las materias primas se fueron al cielo. El cobre, que yo aprendí como economista que fluctuaba alrededor de $1 la libra, ¿no? Cuando estaba en $1.20 estaba bonito el buen precio, estuvo en $3.50, $3.80, casi $4, ¿no? El oro, que cuando comenzó la mina Yanacocha, el oro estaba en 250 dólares la onza, que luego en 380, $400 la onza era un buen precio, subió a $2.000 la onza. Y el petróleo, digamos, ustedes saben, llegó a $100 el barril, ahora está en 30, digamos, ¿no? Depende de las variedades de petróleo, etcétera, pero, ¿no? Los precios subieron enormemente y han caído enormemente. El cobre, que estaba casi en 4, ahora está por ahí de 2, ¿no? Y todas las proyecciones internacionales, aquí siempre es difícil asegurar qué va a pasar en el futuro, pero el Fondo Monetario Internacional, los bancos internacionales, las proyecciones internacionales, lo que dicen es, estos precios se van a mantener en los próximos 5 años o más, ¿ok? China ha cambiado su estilo de crecimiento, el crecimiento de China está mucho más bajo y no está invirtiendo lo que estaba invirtiendo antes, las condiciones de la oferta cambiaron, disculpen, ya el cobre no va a regresar a $4 la libra hasta quién sabe cuándo. De hecho, no lo va a hacer para todo el periodo de gobierno que se nos viene. Y entonces, lo que nosotros llamamos un modelo de crecimiento primario exportador, la economía se basaba en la exportación de materias primas, de minerales, de petróleo, también de otras materias primas, pero sobre todo de esta, la minería es más de la mitad de nuestras exportaciones, esa forma de crecimiento acabó. Y es por eso que en los últimos 2 años, como no ha habido una reorientación, una nueva propuesta de estrategia económica del gobierno, el crecimiento económico prácticamente se ha parado. La industria está en negativo hace 2 años, o sea, las cifras de crecimiento son -1, -2, menos, etc. La construcción, igual, ¿no? Las cifras se mantienen por ahí algunos trucos del INEI con el área de servicios y un poquito por la minería, porque en la minería lo que sucede es que las inversiones de años anteriores recién funcionan hoy. Entonces, este año todavía vamos a ver la minería creciendo porque entra en operación Las Bambas, pero es una inversión que tiene 10 años. No tenemos ni vamos a tener inversiones de esa magnitud, no porque haya conflictos mineros ni que haya protestas sociales, sino porque la inversión minera en todo el mundo, en Australia, en Canadá, en Chile y donde sea, se ha paralizado. ¿Por qué? Porque los precios están bajos, porque hay exceso de oferta. Es tan simple como el razonamiento económico más sencillo. Si los precios son más bajos, la rentabilidad es menor. Y si la rentabilidad es menor, hay menos inversión. Esto es, digamos, para un economista, 2 más 2. No es ciencia aeronáutica ni astronáutica. 2 más 2, nada más. Precios más bajos, menos rentabilidad, menos inversión. Además, con un pronóstico, como les digo, de que los precios no van a subir en los próximos años. Y esto genera un serio problema económico, pero sobre todo social para el Perú. ¿Cuál es el problema social esencial, digamos, juntando la economía y la sociedad del Perú? El problema del empleo. ¿Y cuál es el problema del empleo hoy en el Perú? Que con este crecimiento que tenemos, ¿no?, donde la industria está en negativo, se están creando, se estima hoy en el Perú unos 20.000 empleos anuales, pero cada año la fuerza laboral se incrementa en 200.000 personas. Entonces, ¿eso qué significa? Que todos nuestros jóvenes entran a una situación en la cual está mucho más difícil conseguir empleo.
Ya el modelo económico anterior avanzó muy lento en la creación de empleo por no haber priorizado los sectores que son intensivos en generación de empleo, la industria, la agricultura, ¿no? Pero ahora estamos hasta el cuello. Ese es el principal problema económico de los próximos 5 años. ¿Ok? Y frente a ese problema económico, el Frente Amplio tiene una propuesta que implica, tenemos que replantear la política económica, plantearnos reencender los motores del crecimiento económico, pero tienen que ser otros motores del crecimiento económico. Y empezando, digamos, por uno de los temas que se plantea, el tema de energía y minas. ¿Puede haber inversiones mineras y debe haber algunas inversiones mineras? Sí, desde luego. ¿De petróleo también? Sí, desde luego. Desde nuestro punto de vista, siempre y cuando se asegure un estricto respeto y cuidado al medio ambiente, siempre y cuando la población esté de acuerdo, tratando de promover que haya mayor valor agregado, que se paguen los impuestos correspondientes, pero ese sector ya no va a tener el impacto, ni las inversiones, ni la fuerza en el crecimiento económico que tuvo en el pasado. Y como les digo, es un tema mundial. Y si no me creen, no lo digo solo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional en su última publicación que se llama El Panorama de la Economía Mundial, el World Economic Outlook, tiene un capítulo dedicado al tema de la minería y las materias primas, y ahí está explicado cómo todas las transnacionales mineras en conjunto han reducido sustancialmente su inversión. Y si ustedes ven las noticias, grandes transnacionales como Anglo American, que aquí tiene el proyecto que ya ve, pues está vendiendo a nivel mundial divisiones completas, ¿me explico?, de su negocio transnacional porque están ahorcados económicamente por el cambio de la coyuntura. No van a invertir, ¿ok? Esa es la realidad. Tenemos que girar hacia otro lado, ¿ok? Y esto es, lamentablemente aquí tenemos un déficit porque durante 10 años nos hemos confiado en este boom de materias primas que, disculpen, pero es necesario decirlos, hubimos algunos críticos y hubimos algunos escépticos. Y en el equipo económico del Frente Amplio estamos los que hace tiempo dijimos, este modelo económico no es sostenible. La historia económica del Perú, desde la plata del siglo XIX, desde el guano, desde el boom del caucho y tantos ejemplos, ya sabemos que estos, ¿no?, periodos basados en el crecimiento de una materia prima duran un rato y luego se acaban. Y no solo lo dice la historia del Perú, está escrito en los libros sobre desarrollo económico, disculpen la desviación como profesor del tema, pero es así. Esto no es ninguna novedad para el que ha estudiado el tema. Simplemente ha llegado lo que hace tiempo dijimos que iba a llegar. ¿Y ahora qué podemos hacer o qué debemos hacer? Entonces, comienzo en primer lugar por unas medidas de corto plazo. Tenemos que reactivar la economía. Eso pasa hoy no tanto por los mercados externos, pasa en buena parte por ampliar el mercado interno. Por eso nosotros planteamos subir el salario mínimo a 1.000 soles, más capacidad de consumo de los trabajadores, más compra de ropa, de alimentos, etcétera, y eso hace pues que las empresas comiencen a producir. Nosotros decimos, el Banco Central de Reserva ha sido muy mal en elevar la tasa de interés. Nosotros decimos hay que bajar la tasa de interés, porque la tasa de interés más baja facilita la inversión. Y sobre todo, decimos nosotros, a los pequeños empresarios y a la agricultura, agarrando un par de temas que están planteados aquí, porque mientras una gran empresa puede conseguir financiamiento a 8%, 10% anual, una pequeña empresa o un agricultor sí lo consigue, que en el caso de un agricultor es bastante difícil, lo consigue a una pequeña empresa 40%, 50% anual, ¿no? Y al mismo tiempo, el gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene depósitos en la banca peruana y en soles y en dólares por 70.000 millones de soles. O sea, la plata de los peruanos está depositada en un banco, pero no sirve para facilitarle la vida a los que necesitan un crédito de mayor acceso y un poco a un precio justo. No estamos diciendo que se regale la plata, no estamos diciendo que la tasa de interés sea cero, como estos préstamos absurdos que dio Alan García en su primer gobierno, que se cobre una tasa de interés, pero que sea una tasa de interés razonable, justa, ¿ok? ¿Que permite una ganancia el banco? Sí, solo que
los bancos en el Perú tienen una rentabilidad de encima del 20%, cuando razonable para un negocio es una rentabilidad del 10%. Es como ganen, pero no exageren, digamos, ¿no es cierto? Con cierta justicia. Y finalmente, un tercer elemento por una reactivación económica de corto plazo es un impulso fiscal, aumentando la inversión pública en 2% del Producto Bruto Interno, 4.000 millones de dólares en inversión pública, en obras de infraestructura, ¿no? Que implican construcción, que implican empleo en construcción, que tiene un efecto de corto plazo, pero que implican también generar una base de infraestructura que permita, que facilite el funcionamiento de la economía peruana. Y ahí un tema crítico desde el punto de vista económico, evidentemente, es el tema de la interconexión vial, ¿no es cierto? Las carreteras, también la interconexión de telecomunicaciones, que hoy los temas de tener la fibra óptica con la conexión en las principales ciudades del Perú ya pasa a ser una necesidad, digamos, ¿no? Ya no es estar a tono con lo que está pasando, es una necesidad. Pero fundamentalmente el tema de las carreteras, y hoy estamos viendo con lo que está sucediendo en la carretera central, el gran déficit de carreteras que tiene el Perú, no porque sea, bueno, hay una serie de medidas de prevención que debían hacerse, pero sabemos que el Perú está sujeto a este tipo de fenómenos, aunque mucha prevención hace falta, que la hacemos muy poco, pero en realidad a estas alturas, ¿cómo es posible que Lima no tenga 2 o 3 alternativas a la carretera central que son conocidas, que están perfectamente diseñadas en los valles cercanos? No voy a detallar, esto no es nada que no podemos ver, ¿no es cierto? Por el Valle de Canta, por el Valle de Lurí, por el Valle de Cañete, en realidad, ¿no? Hay perfectamente vías en las cuales podríamos tener una conexión, y lo que pasa es que los caminos, como ustedes saben, por esas vías son pues malísimos, ¿no? Ustedes tratan de ir por Cañete, Yauyos a Huancayo, y el camino pues es como están yendo ahora, ¿no? O por Huancavelica, creo que el camino de Yauyos está tan malo que están yendo hasta Huancavelica para dar la vuelta hasta Huancayo. Es en realidad una vergüenza, digamos, esto es un gran atraso, ¿no? Entonces está claro que hay que dar un fuerte impulso a la conexión vial. He puesto el ejemplo de Lima porque es el que está hoy en los medios, pero creo que hay mucha conexión, todo el tema de la carretera vial de la sierra, la longitudinal de la sierra, las conexiones que tienen que ver hacia la costa. Hay bastantes temas que se podrían detallar sobre eso y que son fundamentales y que hoy servirían para reactivar la economía en el corto plazo y también para tener una economía más integrada, para ampliar el mercado interno, ¿ok? Porque esa carretera central lo que nos permite es la conexión central del mercado interno. ¿Me explico? Ustedes no les hace falta que les detalle, pero toda la zona del centro, de la selva central, hasta Pucallpa, todo eso depende de que traigan sus productos a Lima, ¿no? Incluso para la exportación. Entonces no podemos ser competitivos exportando, no podemos ampliar el mercado interno si no tenemos un país adecuadamente conectado por carreteras y vías de comunicación. Y aquí no podemos no dejar de decir que aquí ya hay un tema de corrupción que es inaguantable, ¿no? Lo que ha salido ahorita con las posibles 3 millones de dólares que habría recibido el presidente de la República, pero una larga historia de grandes coimas en estas grandes obras de transporte, con algunas cosas que son pues realmente escandalosas, ¿no? Digamos, la Transoceánica del Sur muy positiva, pero que haya subido de 800 millones de dólares en su primer diseño a 2.000 millones de dólares es como, no se pasen, digamos, ¿no? Entonces ahí hace falta claramente ponerse firmes en el tema de la corrupción, y nosotros pensamos que Verónica Mendoza es una mujer limpia, que es lo más importante para, ¿no?, la lucha contra la corrupción, y firme, honesta y valiente para poder poner en su sitio, digamos, a todos estos abusos, toda esta corrupción que ha habido, de los cuales tenemos que decirlo porque es la verdad, ¿no? En la construcción, en las grandes carreteras, ¿no? Todos los escándalos que hay ahora de las grandes constructoras brasileñas han mostrado pues que esto es francamente algo bastante cuestionable, y ese es un tema que nos parece fundamental. Me quedan creo 5 o 10 minutitos. 8 minutos, gracias. Si bien hay que dar un impulso de corto plazo, aumentando los salarios, bajando las tasas de interés, haciendo un gran programa de obras públicas, sobre el cual habría mucho más que decir, es claro también que lo que tenemos que hacer es plantear otros sectores económicos que tengan un crecimiento mucho más dinámico del que se ha planteado, ¿no es cierto?, del que hemos tenido en el pasado,
¿no? Y nosotros hay varios temas en los cuales el Perú tiene enormes potencialidades, ¿no? En el tema agrícola, el tema de la soberanía alimentaria y de la producción agrícola, tenemos un gran potencial. Es probablemente el área donde el Perú, en términos de diversificación productiva, avanzó más en los últimos años, pero ahí todavía tenemos una potencialidad gigantesca que desarrollar, tanto para la exportación como para el mercado interno. Lamentablemente muchas veces tenemos estos como pequeños entusiasmos, como la quinoa, ¿no? De repente el gran boom, y eso pues no es muy duradero, pero hay una cantidad de oportunidades de productos orgánicos, de café orgánico, del cacao que debería convertirse en chocolate, que comienzan a desarrollarse, pero que todavía lo hacen de una manera muy incipiente y que requieren un apoyo del Estado. Nosotros ahí hemos dicho, por ejemplo, que para la exportación no tradicional, el drawback, esta devolución de impuestos, debería mantenerse en 5%. El MEF lo ha rebajado en momentos de crisis, es un absurdo. Pero más importante, nosotros decimos que para los nuevos productos suba a 10%. ¿Qué quiere decir? Que el que recién está comenzando a producir, el que recién está comenzando a colocar en el mercado internacional un producto que nunca se ha exportado, a ese por un par de años le damos un apoyo adicional para que no esté ahogado con los impuestos al comienzo, sino que pueda tener una base para comenzar, ¿no? Porque eso está vinculado al tema de fondo, luego regresaré con otro sector, que es el tema de la innovación, ¿no? Muy importante para nosotros y por eso estar aquí es tan importante, porque el Perú requiere, dentro de esta nueva política, desarrollar y plantear el tema de la agricultura no tradicional. Tenemos el tema del turismo, que es un tema en el cual tenemos muchas potencialidades. Yo he escrito varias veces, el Perú tiene 3 millones de turistas, México tiene 10 veces más. A mí me gusta mucho México, pero digamos, no es para tanto, digamos, ¿cierto? O mejor dicho, no es para que nosotros tengamos tan poco. Chile recibe más turistas que el Perú, por el amor de Dios. El Perú tiene 50 veces más atractivos turísticos que Chile, disculpen, no es ser antichileno ni nacionalista, digamos, ¿sí? Me parece que es lo mínimo de reconocimiento, el que conoce el territorio. El Perú tiene biodiversidad, tiene sitios de aventura, tiene culturas diversas, tiene patrimonio arqueológico, ¿no es cierto? Histórico, valiosísimo, que no tienen otros países, y nosotros tenemos pues una cantidad de turistas pequeñísimo y hiperconcentrado en Machu Picchu, donde ya van tantos turistas que estamos agotando nuestra riqueza cultural, mientras que, siempre pongo el ejemplo, a Cuelap no va nadie. ¿Por qué? Porque no hay vuelos a Chachapoyas. Entonces para ir a Cuelap hay que echarse pues un vuelo a Chiclayo, de ahí 2 horas en ómnibus de ida, 2 horas en ómnibus de egreso, camina al costado del precipicio. Sí, yo lo he hecho porque me gusta conocer el Perú y me gusta la aventura, pero es razonable que muchos turistas extranjeros, ¿cuántos turistas extranjeros llegan a Cuelap? Sí, contaditos con los de la mano. Y Cuelap, los que no han ido, se los recomiendo. Es una maravilla, ¿no? Es una joya, digamos, ¿no? Es distinto, por si acaso, que Machu Picchu, es muy distinto. No piensen que es una réplica, es una cosa diferente, maravillosa, ¿no? Posibilidad de tener un circuito turístico alrededor de Amazonas, donde tenemos cataratas, biodiversidad, orquídeas, en fin, ¿no? Posibilidades de turismo de aventura total, cantidad de turistas, sí, poquísimo, porque es difícil llegar, es absurdo, digamos, ¿cierto? Entonces el turismo es una gran posibilidad, la agricultura de exportación no tradicional es una posibilidades tenemos en la industria, en distintos sectores industriales donde estamos atrasados, pero no debemos dejar de desarrollar ese sector, lo que le llaman el biocomercio, la biodiversidad, las industrias culturales, ¿no? Hoy el mundo quiere una diversidad de culturas, de creatividad, y el Perú tiene una historia de creatividad sumamente significativa que podemos aprovechar y que no estamos aprovechando, ¿no? Y entonces el desarrollar todos estos sectores tiene que ser el motor de la nueva economía, y eso requiere una política de innovación que tiene en realidad, por decirlo así, 2 patas, 2 pies principales. Uno es directamente la fórmula económica, el instrumento económico, el darles el drawback, el hacer que haya un vuelo diario a Chachapoyas. Por favor, no es tan difícil, estamos en el siglo XXI. Yo honestamente no entiendo cómo puede ser que no haya hoy un vuelo diario a Chachapoyas. ¿Es tan difícil hacer un aeropuerto que reciba un aeroplano todos los días? Digamos, ¿no? Hay una serie de alternativas de infraestructura, de apoyo económico que deben hacerse para estos sectores para facilitar su desarrollo, ¿no? De crédito, ¿no? Facilitar el crédito para las empresas que están innovando y desarrollándose. Y por otro lado, necesitamos un sistema de innovación de ciencia y tecnología. Por eso nosotros hemos propuesto un ministerio
¿no?, de innovación y ciencia y tecnología, pero en realidad lo más importante es que tenemos que tener una política consistente de investigación, de conocimiento y de desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Déjenme desarrollar un poquito esto. Porque el Perú tiene una geografía y una cultura únicas. Para los economistas hay unas teorías económicas que dicen una economía, digamos, atrasada, lo que podría hacer es copiar tecnologías, aplicarlas y le sería más fácil copiarlas y de esa manera crecer económicamente. Hay varias teorías económicas que dicen eso. Y hay varias críticas, pero una crítica muy sencilla es sí, pero a 3.500 metros de altura no sé de quién vamos a copiar. 2 minutos, señor Franco. 2 minutos le quedan. 2 minutos. Yo siempre he pensado que debemos mandar una misión científica y tecnológica a Nepal. Y lo digo en serio, pero probablemente no encontremos demasiado. ¿Cómo vamos a hacer para desarrollar a 3.500 metros de altura, donde no hay muchos países, donde haya millones de personas viviendo encima de los 3.000 metros de altura? No los hay. ¿Y cómo vamos a hacer para desarrollar eso? Nosotros tenemos que investigar. Nosotros tenemos que ver cuáles son los productos. Nosotros tenemos que desarrollar nuevas variedades en el tema agropecuario. La investigación agropecuaria es fundamental en un Perú como el nuestro, porque no es tan fácil para el Perú simplemente traer la semilla del exterior. ¿Me explico? Como se puede hacer en la costa, es un poco más fácil, que probablemente es la razón por la cual la agricultura y la agricultura de exportación se desarrolla tanto en la costa y, discúlpeme, tan poco en la sierra y selva. Entonces tenemos que tener una apuesta fuerte, una política fuerte en el tema de la investigación. Les he puesto algún ejemplo de la agricultura, pero esto tiene que ver con la biodiversidad, tiene que ver con nuestras propias culturas, tiene que ver con nuestro pasado, tiene que ver con la ingeniería, tiene que ver incluso con la geología y la minería. El otro día me preguntaban en la uni, bueno, ¿ustedes son contrarios a la minería? No, en absoluto. Y de hecho, parte de los problemas ambientales hoy de la minería deberían poder resolverse con mayor investigación y nuevos aportes científicos y tecnológicos. En esencia, lo que quiero decirles es, termino con esto, necesitamos un nuevo crecimiento económico. Lo necesitamos para crear empleos, para que nuestra gente tenga empleo con derechos, con salarios dignos, con sindicatos, con trabajadores que puedan, ¿no?, reclamar y tener un diálogo productivo con las empresas. Pero necesitamos empleos. Crear empleos ya no puede seguir la estrategia del pasado. Ya no puede seguir. Lo siento, el mundo cambió. La discusión que tuvimos hace 5 o 10 años, algunos críticos, porque nos parecía que el modelo era muy desigual y atacaba el medio ambiente, ya pasó. Porque es inútil discutir si un crecimiento primario exportador es tan bueno o tan malo cuando ya no lo tendremos. ¿Me explico? Simplemente ya no está acá. Tenemos que tener otro crecimiento. Y eso implica promover la agricultura, la industria, el turismo, la biodiversidad, las industrias culturales, y eso implica establecer un esquema económico con incentivos, con crédito, con infraestructura orientada, con diálogo con los empresarios, con los científicos, con los ingenieros de esos sectores para ver cómo se promueve, y requiere un sistema de innovación tecnológica en la cual nosotros investiguemos e innovamos, ¿no es cierto? Investiguemos y vemos cómo eso se aplica para una producción que tenga éxito en el mercado. Con estas orientaciones es que nosotros planteamos que podremos retomar un crecimiento del 6% y lograr que regresemos, ¿no?, que tengamos una creación de empleos de 300.000 empleos al año para poder ir resolviendo en la medida de lo posible, con la mayor rapidez, pero seamos conscientes que eso demorará, el grave problema de empleo que tiene el Perú. Muchas gracias. Gracias, señor Franque. Bueno, en la parte final de su presentación tocó, creo, un tema muy importante, ¿no?, que es el gasto en ciencia y tecnología. Estamos muy lejos todavía de las ligas mayores. El ratio del 2% que indica que hemos alcanzado un nivel de desarrollo, evidentemente está muy lejos. Algo comentarán seguro nuestros panelistas alrededor de ese tema. Voy a presentar al ingeniero Jaime Luyo, ¿no? Tiene 5 minutos, por favor, para sus comentarios y preguntas. Concretamente, la preocupación del expositor, obviamente un economista y con formación de ingeniero, entonces podemos entendernos un poco en las preguntas. Su preocupación la comparto y la compartimos muchos en el sentido siguiente de que se está demostrando que el modelo de desarrollo económico del país no es sostenible.
No es sostenible porque se basa principalmente en dos componentes. Uno, y lo repiten todos, y economistas también, candidatos también, que se basa en las inversiones. Y obviamente en el trabajador, el trabajo, el aporte del trabajador. Pero yo recojo lo último que mencionó el expositor, que realmente lo que da, y es por ya experiencia internacional y ya está a nivel de los estudiosos del tema del desarrollo económico, hay un consenso de que lo que realmente le da sostenibilidad al desarrollo económico en un país es la cantidad de conocimiento acumulado, lo que mencionó, la tecnología. ¿Y quiénes, digamos, acumulan ese conocimiento? Es el capital humano. Hay que desarrollar el capital humano, el capital intelectual en la universidad, el capital digamos, que está a través, distribuido a través de la calificación de nuestros trabajadores en todos los niveles técnicos, en el caso, digamos, de la producción. Ahí está. Y el mejor ejemplo es Corea. Se ha hecho un estudio que el factor determinante para el desarrollo casi exponencial en los últimos 40 años de Corea ha sido la acumulación de conocimientos. Y nadie habla, salvo que felizmente nuestro expositor lo tocó al final. Eso es un poco de entrada. Yendo ya a los motores, los mecánicos, ingenieros mecánicos, sabemos de que el motor de un carro no funciona sin energía. Entonces hay una omisión, que justamente a eso voy a centrar una pregunta del expositor sobre el tema energético. La pregunta en este aspecto sería, ¿cuál es la estrategia que debería tener el país teniendo alto potencial hidroenergético del orden de 70.000 a 100.000 megavatios y solo se está utilizando 5%? Brasil, que es otra potencia, ya está llegando al límite, técnico, que es del orden del 50%. Digamos, es todo su potencial, enorme. Nosotros tenemos 5%. También, digamos, hay un potencial, pero se ha exagerado sus posibilidades de las renovables. La energía del sol, digamos, y la eólica. Eso es un aporte adicional, pero es muy limitado para, digamos, nuestra realidad. La pregunta concretamente es, ¿usted está de acuerdo con desarrollar el desarrollo de grandes centrales hidroeléctricas? Porque veo de que la tendencia de los ambientalistas es, digamos, eliminar ese tipo de plantas por diferentes factores ecológicos, ambientales. Pero sin embargo, no hay posibilidad de abastecer la demanda del país de acá a 10, 20 años si no se aprovecha este recurso renovable que es la hidroenergía y que tenemos en abundancia. Con la energía solar, las renovables, va a ayudar, pero es limitado. No es posible cubrir la demanda de acá a 20, 30 años, la demanda en el caso, digamos, de demanda eléctrica, de electricidad, si es que no recurrimos a este recurso que potencialmente, repito, es grande para nuestra economía. Y respecto a la minería, también… Un minuto, por favor. Sí, un minuto. Justo ahí el minuto es para la minería. ¿Cuál es ha reconocido de que si bien, digamos, la minería tiene sus lados
digamos, positivos, también ha demostrado el aspecto, digamos, del impacto ambiental, y en eso hay cierta, digamos, consenso de que se debe respetar el medio ambiente. Y no podemos dejar de lado, digamos, la explotación de la minería. Pero, entonces, ¿cuál es el balance o cuál sería la estrategia, digamos, de su partido para el mejor, digamos, desarrollo del sector de minería en el país? ¿Cuál sería su estrategia? Y también, repito, ¿qué piensa, digamos, su partido sobre la explotación de los grandes recursos hidroenergéticos que tiene el país? Es todo. Ok, gracias, ingeniero Luyo. Ingeniero Coll, por favor, tiene 5 minutos también para sus comentarios y preguntas. Buenas tardes con todos. Primero agradecer al señor Frank por su conferencia. Tengo una pregunta y 2 comentarios. La pregunta es, usted dijo que se iba a dedicar 2% del PBI en infraestructura. No sé, parece poco, pero quisiera saber concretamente en infraestructura de transporte qué porcentaje del PBI piensa dedicarle en los 5 años. Luego, también, ¿a cuánto piensa llevar el ratio de deuda sobre PBI? Creo que estaremos en el orden del 20%, no lo sé. ¿A cuánto convendría incrementarse para efectos de incrementar nuestra infraestructura, considerando que tenemos un ratio de deuda PBI bajo comparado con muchos otros países de Latinoamérica? Y yo no sé si quizás apostando que de repente el año 20 y 25 podríamos otra vez tener otro auge de ingresos por exportación, ¿no? de materias primas. Esa sería la pregunta. Ahora, y además, ¿cuáles serían dentro de ese porcentaje del PBI a dedicarse a infraestructura de transportes? ¿Cuáles serían los principales proyectos que estarían dentro de esa inversión? Bueno, los comentarios son los siguientes. Le escuché decir fastidiado respecto a la interoceánica, que ya hay coimas, etcétera, etcétera. Bueno, yo he visto de muy cerca varios proyectos grandes como la IRSA Norte, la interoceánica, la línea 2 del metro. Y en realidad el problema que hay es en todos ellos que los expedientes técnicos son de baja calidad, de tal manera que es muy difícil poder acotar el presupuesto. Por ejemplo, en la interoceánica se le dedicó al estudio del orden del 0.2% del valor de la obra. Y por eso dio adicionales como de 150%. Provías Nacional solía contratar por licitación como obra pública tramos cortos en los cuales le dedicaban el estudio como del orden del 1% y salían adicionales mucho menores, como del 50 al 80%. En países desarrollados se le dedican a los estudios del orden del 3, 4% y quizá más, y hay muchísimo menos adicionales. Es decir, hay una relación entre a mayor estudio, menos probabilidades de que se presenten adicionales de obra. Entonces, eso es prácticamente el común denominador de todos nuestros proyectos de infraestructura de transporte, que no se sabe cuánto es lo que va a costar. Entonces, claro, lo que sucede es que si la licitación es a precios unitarios, como en el caso de la interoceánica, pues empieza a 800 millones y termina a 2.500. No creo que realmente pueda haber costado 800, era demasiado bajo, pero tampoco pienso lo que dijo ayer el señor Cornejo del APRA, que decía que 2.500 era su precio. Estará en algún punto entre ambos, pero es imposible poder saber. Ese es el problema, o sea, es imposible poder saber. Si se licita a suma alzada como la línea 2 del metro, como es obvio, una empresa privada jamás arriesga y obviamente oferta precios muy altos para cubrirse de todos los posibles riesgos, sobre todo riesgos de diseño, riesgos del subsuelo.
Y entonces, una vez contratada la obra, pues todos esos riesgos lo tiene que asumir el Estado, así no ocurran todos los riesgos. Pueden ocurrir unos y otros no, pero el Estado tiene que pagarlo todo. Entonces, el problema principalmente, yo creo que con estos expedientes mal hechos, bueno, en cuanto a porcentaje de estudio respecto al monte de obra, pues también se le dedicó muy bajo a la línea 2 del metro, a la IRSA Norte, etcétera, etcétera. Bueno, lo que quería decir es que el problema con todos estos expedientes técnicos mal hechos, con presupuestos malamente acotados, es que el país no puede tomar decisiones adecuadas para saber qué inversiones hacer, no puede prever lo que va a costar. Al hacer sus estudios de factibilidad como la interoceánica se autoengaña, ¿no? Entonces, luego durante la construcción de la obra se interrumpe debido a que se presentan imprevistos y la supervisión de obra tiene que dedicarse a rediseñar. En los países desarrollados la supervisión de obra se dedica principalmente al control de calidad y el control de avance, más no tanto a diseño. En cambio aquí se tienen que rediseñar y rediseñar una obra civil toma tiempo de maduración, implica atrasos de obra, mayores gastos generales, etcétera. Señor, con un minuto, por favor. Bueno, para cerrar este tema, yo creo que el daño mayor al país es por la ineficiencia que ocurren al tomar decisiones y seguramente hay corrupción, pero no sabemos cuánto, ¿no? Y finalmente el último tema es, me alegra mucho que abra el tema de ciencia y tecnología, pero sin embargo, bueno, no sé si se requerirá un ministerio para eso. Pero sin embargo yo me pregunto, nuestros propios proyectos de ingeniería, ¿por qué lo hacen empresas extranjeras? No, tanto se preocupan de ciencia y tecnología y nuestros propios proyectos nos desplazan a los ingenieros nacionales. Yo solo quiero decir algo muy corto, ¿no? Yo estuve en los años 90 en España, 7 años trabajando en pleno boom constructivo. En un inicio vi que las cosas no lo hacían bien, y que habían atrasos, proyectos incompletos, etcétera. Pero conforme pasaron los años vi que había mayor control de calidad y fueron mejorando los proyectos. Y paralelo a todo ello, vi que prácticamente todo lo hacían las empresas consultoras españolas. Bueno, ¿qué ha pasado después de 20 años de boom que ya se terminó? Pues las empresas españolas se han podido fortalecer de tal manera que ahora tienen contratos por todo el mundo. Mientras que aquí en Perú, ¿no? Bien tenemos un poco de boom, de algo de mega obras, pues lo hacen las consultoras extranjeras, pudiéndolo hacer buena parte de ese diseño los ingenieros nacionales. Está culminado su Entonces, tiempo, ingeniero. nada más. Ok, bueno Pedro, un gusto tenerte acá en el colegio. Yo quiero hablar sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES. Son el 99% de todas las empresas en el Perú y en cualquier país del mundo. Si ustedes le dan otra cifra, es porque está equivocada. Son la absoluta mayoría en todos los países del mundo, todos, desarrollados, en medio de desarrollo o subdesarrollados. En el caso peruano se mantiene ese número y lo que varía en los diferentes países del mundo es cuánto es su contribución al empleo y al producto. En el caso peruano es 80% del empleo es absorbido por este sector y contribuyen con 60% del producto. Es indudablemente muy importante. Los gobiernos anteriores, desde los 90s, han, digamos, ninguneado a las pequeñas empresas. De hecho, era parte de la ideología que se imponía, que se impuso en realidad durante este tiempo. Se hablaba del mercado, se hablaba de la empresa privada, de la inversión privada, pero siempre se referían a las grandes inversiones. Y las grandes inversiones en recursos naturales. Esa era la gran apuesta. Se llegó incluso al extremo de decir que la pequeña producción era un obstáculo. Bueno, eso eran las famosas tesis del perro del hortelano, si ustedes leen bien, son obstáculos del desarrollo. Y algunos ministros y economistas cercanos a los gobiernos hablaban del enanismo. El enanismo, o sea, como diciendo, ese es el gran peligro del Perú, ¿no? Y en realidad es parte de la ideología que nos han venido repitiendo y vendiendo durante estos años. Incluso para que no quede duda, en el gobierno de Alan García
se cerró la principal, casi la única institución de apoyo a la pequeña empresa, que era el Prompime. Mientras que en Brasil tienen un monstruo que es Sebrae, que apoya a sus pequeñas y microempresas, y en Chile, Corfo, y Colombia, Argentina también, aquí cerrábamos la última. Entonces, yo estoy seguro que un gobierno del Frente Amplio va a apoyar a las pequeñas empresas, eso no me cabe duda. No has hablado mucho de eso ahora, pero sí he escuchado otros discursos y de hecho parte de la propaganda de la candidata y de otros representantes de la agrupación política. Y la mayoría de de este apoyo se refiere a tener instituciones de promoción tipo los CITES, Centro de Innovación Tecnológica. Tú has hablado, es verdad, del crédito ahora en relación a eso, capacitación, transferencia de tecnología, búsqueda de mercados, compras del Estado, que también de alguna manera se han abandonado y eso se puede retomar, y con el objetivo de mejorar sustancialmente la productividad de la pequeña producción. Los sectores menos productivos son el agro, pequeña producción agraria, y también micro y pequeña empresa urbana. Bueno, todo eso está muy bien, pero yo quería hablar sobre un punto específico. Así como hay la manera de desarrollar a la pequeña empresa desde abajo, con servicios que mejoren su productividad, también la pequeña empresa en los países desarrollados se desarrolla por su relación con las grandes empresas. O sea, lo que es la articulación, la subcontratación, los proveedores. Toyota tiene 47,000 pequeñas empresas proveedoras. Lo mismo Nissan o Sony, o si tú no vas a Estados Unidos, General Electric, ¿no es cierto? O Boeing, o cualquier empresa grande tiene muchísimos proveedores. En nuestro país eso casi no existe. Entonces, la pregunta es, ¿cómo van a hacer para que las empresas más grandes venzan esa resistencia? Porque un problema de fondo no solamente es por el tipo de producción, que la estructura productiva que tenemos basada en materias primas, no necesitas articulación. Pero también hay un problema, es la desconfianza. O sea, las grandes empresas creen que todas las pequeñas son informales, no las contratan. Entonces, ¿cómo vamos a hacer o cómo va a hacer el partido Frente Amplio para vencer esas resistencias y para convencer a las empresas más grandes de articular a las pequeñas empresas? Porque es la única manera de tener un sector de pequeña empresa poderoso, no es solamente apoyarlas para que crezcan desde abajo, sino también jalarlas desde arriba. Esa es la pregunta. Nos habla en representación de Frente Amplio y vemos que las políticas que tienen en cuanto a seguridad alimentaria, al agua, a recursos del agro, son considerados en su proyecto de gobierno, en su plan de gobierno. Nosotros tenemos la preocupación básica sobre estos recursos que nos van a llevar a conseguir una seguridad alimentaria. Usted también nos habló de soberanía alimentaria, pero nos interesa más la seguridad interna, la seguridad en el país, la seguridad alimentaria, porque hay factores que intervienen en ella, como el agua. Nos hizo recordar las torrenciales lluvias y los ríos que vienen cargados en distintas épocas del año y esa agua se pierde. El agua que tenemos en las montañas o el agua de los manantiales o distintas aguas de ríos en la selva también van a terminar en los mares. Ante esto, si hay alguna política concreta de conservar esta agua, si hay alguna medida que se va a tomar para que los agricultores usen bien esta agua. Me refiero especialmente a los pequeños agricultores, porque si bien es cierto en la costa hay represas, hay seguridad en cuanto a la tenencia del agua, pero en la agricultura familiar, en la agricultura de campesinos que tienen menos de 1 hectárea, ven difícil a veces acceder a esta agua, en tierras de secano también, cómo incentivar el riego tecnificado, cómo hacer de estas represas más eficientes. Y
Ese es uno de los problemas y sobre todo el agua potable que cada vez es más difícil porque la población va aumentando y las necesidades son urgentes de contar con este servicio. Y en cuanto a otro factor de la seguridad alimentaria que también usted nos hablaba, es sobre la agricultura que tenemos que cuidar la biodiversidad propia. Veo que también tienen políticas para conservar y hacer que nuestras materias primas se conserven y no se extingan. En cuanto a lo que traemos de fuera, si se va a incentivar también la generación de mejorar las semillas, de mejorar la productividad, porque exportamos muy poco en cuanto a comparado con lo que importamos. Importamos mucho trigo, importamos maíz, importamos la mayoría de productos, especialmente los productos transformados. ¿Cómo se va a generar que la industria sea sostenible para no traer el producto terminado? Nuestra materia prima va, pero vuelve con un sobrecosto y eso encarece la economía. También nos decía que los salarios van a subir a 1.000 soles, el salario mínimo, pero ¿cómo proveemos un empleo digno para las personas que trabajan en el campo, en la agricultura? ¿Cómo eliminamos el trabajo infantil permanente? Son temas muy álgidos en cuanto a que verdaderamente vivamos en un clima de justicia social. Tenemos que librar esas barreras que hay y hacer que todos gocemos de la equidad. En cuanto también a seguridad alimentaria, es tener los alimentos en condiciones adecuadas. Si bien es cierto, existen entidades que norman la inocuidad, que dicen cómo la empresa debe funcionar, pero hay muchas trabas para los pequeños. Las grandes industrias vienen y compiten a veces en desigualdad. ¿Cómo se va a proteger la industria pequeña nacional? A los productores que a veces van a sacar su registro sanitario y les ponen trabas y este registro solo les dura 1 año, 2 años y nuevamente tienen que renovarlos para poder competir con empresas grandes que tienen todas las condiciones e incluso vienen con el apoyo de sus países porque a veces tienen concesiones en cuanto a precios, subvención de sus gobiernos. Queremos saber si va a haber protección también a estos productores, a estos industriales, a estos ingenieros que quieren hacer empresa en el país y también competir de igual a igual. Como usted dijo ahí, como decía también el ingeniero Villarán, hay pequeñas empresas que dan servicios a otros, pero a veces esas pequeñas empresas duran muy poco. Son absorbidas o no tienen el respaldo del Estado y les exigen demasiado para poder formalizarse o para poder acceder a licitaciones en programas sociales. Esas son algunas de las inquietudes en cuanto a lo que es seguridad alimentaria y en cuanto a la nutrición. También nos interesa ver si hay políticas para erradicar el hambre, para erradicar las enfermedades que dan por causa de alimentos mal controlados, las ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos, que si bien es cierto nos enteramos cuando hay masivas agresiones a la salud, pero cuando son individuales a veces no sabemos y el padre de familia tiene que afrontar esto, tiene que haber una política de cultura en cuanto a la alimentación, una política de enseñar cómo y promover cómo se debe consumir los alimentos. Si bien es cierto, se habla de la comida chatarra, de la comida con exceso de grasa, pero a veces con un poco de educación se puede decir, o propaganda, se puede decir que las hamburguesas, si bien es cierto, son alimentos proteicos, pero ¿por qué no las acompañamos con una papa nativa? ¿Por qué tiene que ser la papa frita? Ciertas costumbres que tenemos que enseñar, que si bien es cierto son simples, sencillas, pero el gobierno tiene también la obligación
de inculcar en sus ciudadanos las costumbres que quién sabe las tenemos de ancestros, pero que las olvidamos. Gracias. Quiero comenzar un poquito por la pregunta sobre infraestructura y el tema macroeconómico, ¿no? Ahorita la inversión pública es más o menos 4,5% del PBI, unos 9.000 millones de dólares anuales. Nuestra propuesta es aumentar eso en 4.000 millones de dólares anuales hasta 13.000 millones de dólares. Digo para que quede claro que no es nuestra propuesta 4.000, sino que son 4.000 millones de dólares adicionales. ¿Ok? Eso, creo que tenemos un colchón de reservas fiscales, no monetarias, reservas fiscales, de más o menos 7% del PBI. O sea, el Ministerio de Economía y Finanzas, entre el Fondo de Estabilización Fiscal y otros fondos del Estado, tiene una cantidad de dinero significativa guardada que suman por lo menos 14.000 millones de dólares, aparte de otros depósitos que se usan corrientemente. Lo digo esto ¿por qué? Porque nosotros podemos tener un aumento de la inversión pública utilizando el Fondo de Estabilización Fiscal sin necesidad de un endeudamiento público mayor, ¿no? Yo la verdad todavía no entiendo mucho, por ayer salió en los medios, ¿no? El Estado firma 2 convenios por 2.500 millones de dólares con el Banco Mundial y yo no entiendo si el Estado peruano tiene 14.000 millones de dólares guardados, ¿para qué nos endeudamos en 2.500 millones de dólares? No les quiero aburrir con el tema financiero que podría discutirse un poco, pero la lógica básica un poco muestra que hay algo que me parece a mí que no está bien calculado financieramente, ¿no? Y ahí las principales obras, creo yo, efectivamente son de conexión vial, ¿no es cierto? En genérico, porque creo que hay carreteras, pero también hoy hay proyectos de trenes de cercanías, hay proyectos de hidrovías, hay proyectos de aeropuertos que tienen que construirse, por ejemplo el de Chachapoyas que mencionaba, y los temas de agua potable, incluyendo el tema de comunicaciones, también los temas de telecomunicaciones. Y alguna parte de estos proyectos hoy hemos visto que se puede hacer con un esquema de concesiones. Ahora, con el tema de concesiones, lamentablemente el Estado peruano ha sido sumamente ineficiente en controlar y exigir que las inversiones se hagan en el tiempo correcto. El aeropuerto de Lima creo que está no sé cuántos, 5 años atrasados en la segunda pista. Ayer estuve en Ica y recién están complementando la vía Ica que debería estar completada hace varios años. Entonces ahí lo que tenemos que tener es un Estado que fiscalice efectivamente que se cumplan los contratos y ser más eficaz en ese terreno. Y me pareció bien interesante su comentario sobre el tema de todo el esquema de contrataciones, ¿no? Yo creo que hay que revisar todo el esquema de contrataciones de obras públicas. Alguna vez me he enfrentado a ese problema, creo que no es sencillo porque hay varias formas de contratación. Sí creo que efectivamente el tema de estudios básicos es fundamental y en el Perú se deja de lado, ¿no? Yo cuando ingresé a Foncodes, en una época fui director ejecutivo de Foncodes, había un estudio que había mostrado que el principal problema de las obras de Foncodes era malos estudios de suelos. Y claro, yo no soy ingeniero civil, pero había un estudio que lo mostraba y uno saca, la lección de política era muy simple: gaste usted más plata en estudios de suelos, digamos, ¿no es cierto? Es bastante directo, es cuestión de tratar de mejorar las políticas. Sé que no es lo mismo, digamos, que las grandes obras de construcción, pero es claro que yo creo que tenemos que tener estudios mucho mejores antes de contratar obras, porque el costo que nos genera luego es mucho mayor. Efectivamente, muchas veces no sabemos cuánta plata además hemos pagado, porque ahí hay simplemente un mundo oscuro que creo que tenemos un riesgo de corrupción sumamente alto que tenemos que controlar, creo que es urgente, ¿no? Breve la respuesta de las hidroeléctricas. Efectivamente, creo que las hidroeléctricas son una alternativa para el Perú. En el mundo hoy se discute bastante de las nuevas tecnologías, ¿no? Hoy un artículo de Paul Krugman, un premio Nobel de Economía, decía que las energías alternativas están bajando mucho de precio y que las tecnologías para acumular energía se están haciendo más baratas. Uno de los grandes problemas pues es la discontinuidad, ¿no? de la generación de energía. Veremos en los próximos años cómo esto evoluciona. Yo me mantengo optimista, un poco más optimista que el ingeniero Luyo sobre las energías alternativas, pero creo que hidroeléctricas efectivamente es un tema. Algunas grandes hidroeléctricas en la Amazonía pueden tener un alto costo ambiental. Efectivamente parece que sí, porque cuando hay muy poca caída de agua, la inundación que implica una hidroeléctrica puede ser muy grande. Eso es cuestión de discutirlo y evaluarlo caso por caso. Más bien me parece a mí que en el Perú sí tiene una gran
potencial hidroeléctrico en las grandes caídas de las alturas de nuestra serranía, ¿no? Donde hay ahí todavía, creo, un gran potencial desaprovechado. El agua del Perú comienza a caer pues desde los 4.000 metros de altura, digamos, ¿no? Entonces el potencial, ustedes entenderán perfectamente, el potencial de energía que hay es un potencial muy grande que puede capturarse con centrales hidroeléctricas sucesivas a lo largo de la caída, que se hace muy poco. Y efectivamente creo que aquí, por favorecer demasiado la industria del gas, se ha desincentivado las centrales hidroeléctricas. Creo que es un potencial que tiene el Perú, que además son pues energías más limpias y más sostenibles, ¿no? El gas finalmente se acaba. Termino con la pregunta del ingeniero Villarán, conectándolo un poco, ¿no? Aplicándolo un poco al tema agrícola. Voy a tratar de contestar aplicándolo un poco al tema agrícola, ¿no? En el tema agropecuario en el Perú, efectivamente, un tema crítico es la gestión del agua, que es un tema complejo, que implica efectivamente hacer reservorios en las alturas, ¿no es cierto?, en varios niveles para poder ampliar las áreas irrigadas. Implica, por cierto, un manejo ambiental, forestal también, ojo, porque hay un tema aquí de cómo es que se manejan las cuencas, y la reforestación es muy importante para un manejo más integral, adecuado del agua. Y está desde luego el tema de cómo avanzar en riego tecnificado para aprovechar bien el agua. Hoy hay proyectos interesantes, Jacuwiñay y Sierra Productiva, son dos proyectos que han avanzado bastante en una tecnología simple y de bajo costo, de riego tecnificado. Realmente es increíble cómo estas tecnologías, que deberían multiplicarse a millones, se están llegando a ni el 5% de campesinos en el Perú. Nosotros proponemos que eso llegue a 750.000 familias campesinas y no es demasiado caro. Me agarro el tema agropecuario, efectivamente pueden, y en muchos casos deben, o es interesante conectarlos, articularlos con una gran empresa. Si uno quiere llegar a un mercado, no solo internacional, sino incluso en la ciudad, en un supermercado, requiere un cierto volumen de producción. Y un pequeño productor, 10 pequeños productores dan tan poca producción que no es rentable el negocio de exportación o de llegar a un gran mercado. Y para eso el Estado debe tener un rol de articular los productores, de dar asistencia técnica, porque un tema crítico en estos temas es que el producto tenga una calidad adecuada y homogénea. Si tenemos un montón de productores con distintas calidades, ahí se hace un problema. De hecho, parte de los problemas que hemos tenido con la quinoa el año pasado es: vendemos quinoa orgánica al exterior y de repente Estados Unidos chequea, oye, esta quinoa orgánica no es orgánica. ¿Qué pasa ahí? Justos pagan por pecadores, ¿me explico? Los que sí hacen quinoa orgánica, pero Estados Unidos dice, no, ya toda la quinoa del Perú, sospechosa, ¿no? Y entonces ahí el Estado debe tener asistencia técnica, puede tener financiamiento, pero también puede dar un sello de calidad. Yo creo que el tema de trabajar la certificación de calidad como un servicio del Estado, ¿no es cierto?, que implica una garantía hacia los productores y que eso haga que haya más confianza en los compradores, es un tema fundamental. El Estado ha trabajado sobre la idea de fondo de garantía alrededor del crédito, con los fondos de garantía a la pequeña empresa, el FOGAPI y otros fondos que han sido experiencias exitosas, son instrumentos exitosos a través de los cuales el Estado facilita el crédito, dando una garantía parcial de que el pequeño empresario va a pagar, ¿no es cierto? Y eso ha funcionado más o menos bien. Pero creo que eso tenemos que extenderlo a la producción, ¿me explico? Para que el Estado dé asistencia técnica y garantice la calidad y garantice el cumplimiento del contrato, y eso facilite la conexión entre el pequeño productor y el gran productor, ¿no? Como funciona, hay varias experiencias de seguros, ¿no? El seguro de crédito a la exportación, eso ha facilitado mucho, ¿no?, el desarrollo de algunos productos en el Perú. Entonces creo que esa es una gran línea de trabajo que permitiría que la agricultura, con riego tecnificado, con asistencia técnica y con conexión a los mercados, como tres elementos, grandes ejes de política fundamental, creo que ahí podríamos tener una solución en un plazo bastante corto, dar un salto de productividad e ingresos campesinos que atacarían de fondo al problema de la pobreza rural, que es probablemente el gran problema de la desigualdad en el Perú, que es para el Frente Amplio uno de los grandes problemas, una de las grandes prioridades. Si algo distingue al Frente Amplio es nuestra preocupación por la extrema desigualdad, por la extrema pobreza, por la injusticia. Y hay alternativas técnicas. Lo que hace falta es voluntad política para hacerlo, y eso es lo que nos proponemos hacer desde el Frente Amplio. Muchas gracias. Gracias.
Agradecemos especialmente al señor Pedro Franque Balibé y le agradecemos también por su poder de síntesis para responder las inquietudes, las preguntas que han surgido luego de sus propuestas. Invitamos a continuación al ingeniero Julio Cáceres en su carácter de presidente de la comisión organizadora de este foro, quien le hará entrega al representante del partido Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad de un pisco como recuerdo por su participación en este foro.